Bueno, si pueden tomar asiento las personas que faltan. Vamos a iniciar la última mesa de hoy. Vamos a empezar con Rubén Carreón Díaz Conti. Él es antropólogo social por la Universidad Veracruzana, es maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y miembro del Comité Interviniendo Muros en Salud de la Universidad del Sur de California y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Él fue coordinador de la fase 4 del proyecto binacional El Cohete en Tijuana. Durante 2012 coordinó la encuesta nacional de personas que se inyectan drogas en 3 ciudades y actualmente es jefe de la unidad departamental de programas específicos del Centro para la Prevención, Atención Integral del VIH-Sida de la Ciudad de México. Él nos va a compartir su ponencia titulada Hacia una reducción de daños del siglo XXI, la taxonomía de la estrategia. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, voy a salir un poco del marco del contexto de este evento, porque no voy a hablar de sustancias psicoactivas. Ya los compañeros que continuarán pues van a hablar de plantas, ¿no? Y de sustancias quizás, ¿no? De psilocibina tengo entendido. Yo lo que les voy a hablar es cómo hacemos reducción de daños en la Clínica Condesa, en este programa de VIH que existe en esta ciudad. Igual que en todos los estados, cada estado tiene un programa de atención al VIH en donde se hacen pruebas y se ofrece el tratamiento. En este caso nosotros hacemos lo mismo aquí en Ciudad de México y atendemos entre nuestros pacientes a pacientes que viven con VIH y que usan sustancias de distintos tipos, ¿no? Va desde drogas de diseño, drogas de club, hasta drogas de mayor impacto como es el crack y los solventes y alcohol principalmente, que son las drogas en las que nos enfocamos nosotros. Bueno sería que en este país existieran tratamientos obviamente asistidos y controlados precisamente con terapias como la psilocibina o algunas otras sustancias, ¿no? En este caso no es así aquí en este país todavía. Existen buenas intenciones, buenas ideas para poder ofrecer estos tratamientos a personas que viven con VIH, que estaría muy bien porque entre los padecimientos más recurrentes de los pacientes con VIH que nosotros atendemos, pues está el estrés postrauma y algunas otras cuestiones que ameritan tratamiento precisamente con drogas de las cuales o sustancias de las cuales van a hablar más adelante. En el caso del VIH, parte de la estrategia de reducción de daños que tenemos es precisamente atender a las personas que están en esta condición de salud con VIH, que viven con VIH, para poder garantizar la adherencia terapéutica, es decir, el tratamiento cuando estas personas incluso están activas en el consumo de drogas como el crack o los solventes. Es una situación muy difícil, muy complicada poder garantizar esa adherencia a estos tratamientos. Ustedes sabrán que el VIH es un padecimiento que no tiene cura a la fecha y que pues requiere que las personas se atiendan, se tomen su tratamiento diario, en este caso para poder lograr pues calidad de vida, ¿no? En el tema del VIH. Sin embargo, cuando una persona vive en situación de calle, que consume solventes, que no tiene redes de apoyo, no tiene redes sociales, no tiene acceso al tratamiento, no hay acompañantes que lo lleven a la clínica y esta persona por sí misma no puede por la condición en la que se encuentra de vulnerabilidad, entonces sí es muy difícil. La reducción de daños nosotros la vemos también como parte de configurar esos contextos, incluso sociales, de las personas que han sido diagnosticadas y que se encuentran en estas situaciones, en situación de calle, o con adicciones a drogas como el crack, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos basamos pues obviamente en lo que es el concepto, el modelo de reducción de daños, que es un modelo de intervención en salud pública que busca mitigar los daños asociados al consumo de drogas. Esta es una definición más aceptada, la definición más aceptada de reducción de daños, y bueno, implementa una serie de estrategias que van del uso seguro a la abstinencia, aunque la abstinencia no es algo que sea requerido, ¿no? En este caso, dentro de la reducción de daños. Es un ideal, es una meta ideal, pero no es realista, ¿no? Nosotros hemos dado cuenta a lo largo del tiempo
que incluso la tasa de éxito de centros de tratamientos de rehabilitación pues es muy baja. Yo mismo lo he comprobado en estas estrategias que tenemos en Clínica Condesa. Hemos salido a centros de rehabilitación, estos centros llamados anexos, a ofrecer pruebas de tratamiento de VIH, de sífilis, de hepatitis, y a personas que encontramos en un centro, en 6 meses los volvemos a encontrar en otros centros que recorremos. Entonces, no es una opción, en este caso, viable para muchas personas el tratamiento residencial. Los tratamientos ambulatorios son a lo que les apostamos en este caso, y buscamos referir personas para que ellos puedan resolver estas problemáticas que tienen que ver con las adicciones al crack y a los solventes principalmente y alcohol. En este caso, sí contamos con algunos centros de tratamiento residencial que en algunos casos se ameritan porque uno de los indicadores del VIH es la carga viral. Nosotros medimos carga viral, eso nos indica el potencial de infección que tiene la persona, ¿no? En este caso. Por ejemplo, una persona que no se atiende, que no toma tratamiento, va a tener una carga viral elevada y va a ser más fácil poder transmitir el VIH. Sin embargo, si se toma el tratamiento, su carga viral llega a nivel indetectable y el VIH ya no se transmite. Esa es una posible solución a la epidemia del VIH en el futuro, que todas las personas que viven con VIH puedan lograr esa adherencia terapéutica, ¿no? Sin embargo, como les cuento, los contextos son bien complicados, son bien difíciles. Muchas personas están en situación de calle, poblaciones callejeras, que usan solventes, personas que fuman piedra, que usan crack, que es para ellos complicado esta parte. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros en reducción de daños? La historia, no sé, hablar un poco del contexto de la reducción de daños, no sé si ya se haya dicho eso. En este caso es un modelo viejo. Actualmente hay una noticia que está circulando en el país de que hay salas de consumo seguro en Mexicali. Ya hay una sala de consumo seguro, y obviamente se ha provocado un revuelo en cuanto a esta noticia, porque muchas personas relacionan a la reducción de daños con la permisibilidad del uso, del consumo de algunas drogas, de las drogas en general. Y no es necesariamente así. Por ejemplo, en el caso de drogas inyectadas, a una persona que se inyecta drogas no se le da una jeringa para que se inyecte, sino para prevenir el VIH o la hepatitis. Es un cambio de paradigma en este caso, de enfoque, que ayuda a desestigmatizar precisamente el uso de drogas como la heroína o las drogas inyectadas, y a la reducción de daños también. Entonces, hay una cita de Mark Twain que dice: nadie se desembaraza de un hábito tirándolo de una vez por las escaleras, hay que sacarlo peldaño a peldaño. Y yo creo que eso es parte de la reducción de daños, apostarle a la abstinencia para decirle a una persona: ¿sabes qué? Deja de consumir. Si quieres evitar adquirir VIH por el uso de jeringas, mejor deja de inyectarte, deja de consumir. Eso no es realista, es de alto umbral. Se ha demostrado que las personas no siguen esos propósitos, ¿no? Es muy difícil dejar de usar una sustancia, por ejemplo, como metadona en cantidades altas, heroína. Es muy complicado, ¿no? De retirarse de una sola vez. En ese caso, lo que se propone pues es precisamente modificar los contextos de las personas, porque la adicción, lo contrario a la adicción no es la abstinencia o la sobriedad, sino la conexión. Y en este caso, si una persona que vive en calle y usa drogas, tiene una dependencia a los solventes quizás, lo que podemos hacer es ir buscando la manera de que esta persona esté conectada con educación, con el trabajo, con la vivienda. Las opciones son escasas en esta ciudad, debería de haber más. Tenemos 10 albergues públicos, 11 albergues públicos que son del gobierno de la Ciudad de México, comparado a Nueva York, que tiene más de 200 albergues. Sí estamos un poco retrasados en ese aspecto, no hay mucho que ofrecer, pero la esperanza es precisamente que estas personas puedan vincularse a tratamientos que pueden ser efectivos, que pueden acompañar a la persona a que pueda resolver esos problemas de adicción. Al salir nosotros a los centros de tratamiento ofrecemos pruebas, como les mencionaba.
encontramos una prevalencia de 1%, es decir, tenemos que hacer 100 pruebas de VIH para encontrar un caso en centros de tratamiento. Eso es lo que hemos encontrado. Es una prevalencia considerable porque si tomamos en cuenta que la población general tiene 0.28 de prevalencia de VIH y las personas que usan drogas que están en centros de tratamiento tienen 1%, pues esto es elevado. Los hace una población clave para el tema del VIH, y las poblaciones claves son en este caso a las que se destinan los recursos para hacer la prevención en el VIH. Los usuarios de drogas de alto riesgo como el crack, el alcohol y los solventes están en esta categoría. Bueno, esto es muy difícil tratarlo desde el enfoque de institutos, por ejemplo, como el YAPA, en donde se ofrecen becas de tratamiento a personas incluso que usan heroína para que se internen en estos centros de rehabilitación y puedan ellos dejar de consumir heroína, y ese no es un tratamiento adecuado. El tratamiento más adecuado para el caso de opiáceos pues es la sustitución, el mantenimiento y en este caso el destete farmacológico, que es lo que se puede ofrecer en clínicas de metadona que existen en este país. Sabemos que el uso de drogas inyectadas pues favorece la transmisión de infecciones como el VIH, como la hepatitis. Por eso es importante apoyar estas estrategias como las de Mexicali, que acaba de anunciarse hace 2 días, salas de consumo seguro, sacar del contexto de las calles, de los picaderos, de los contextos antihigiénicos a las personas que se inyectan y llevarlas a estos contextos ya de salud digna, ¿no?, por llamarles de alguna forma. Ahora, la otra cosa es lo que dice Maya Salavitz. Por acá tengo una frase de ella que me gusta mucho. La adicción no es una enfermedad, dice, es un desorden del aprendizaje. Y esto tiene mucho que ver también con lo que Carl Hart dice sobre las adicciones, ¿no?, que tenemos esta herencia precisamente de estos estudios con las ratas, en donde se ha demostrado que no es la rata y la relación con la sustancia, sino la jaula, el contexto. Es decir, en un experimento en donde se tienen las 2 ratas, pues se tiene una rata con 2 opciones, agua simple y agua con heroína. La rata termina haciéndose adicta a la heroína y muere de hambre, muere por inanición y se muere adicta. Entonces eso lanza una teoría en la cual se basa precisamente el modelo de abstinencia, ¿no? Y sin embargo, otros experimentos más adelante que se hicieron también, a alguien se le ocurrió que en esa jaula, aparte de esas 2 opciones, pues hubiera otras ratas compañeras de esa rata con las que pudiera tener sexo, algún parque para que la rata se pudiera distraer, esparcir, etcétera, enriquecer el contexto de la jaula. Y entonces la persona, la rata en este caso, perdón, ya no se hacía adicta a la sustancia, sino se podía distraer en otras cosas. Entonces la teoría de la adicción basada en estos experimentos cambia, ¿no?, en este sentido. En los 80s, con la aparición del VIH, se refuerza la reducción de daños, y es a través de esta reducción de daños que se empieza a cambiar la vida de las personas que usan drogas. Actualmente se ha demostrado que las salas de consumo seguro, además de ofrecer servicios de higiene, evitar sobredosis, muertes por el uso de heroína, también pueden ofrecer vincular a las personas a otro tipo de redes asistenciales, ¿no?, tratamientos, educación, trabajo, y de esta forma enriquecer el contexto, ¿no?, de las personas que tienen esas dependencias. Eso es la forma como nosotros vemos la reducción de daños, la hacemos en Clínica Condesa. Cuando vinculamos a una persona a un centro de tratamiento, lo hacemos con el fin de que su carga viral pueda bajar al cabo de 3 meses o 4 meses. Eso es muy significativo, muy evidente. Hay una calidad en la salud que va aumentando por esta práctica. La persona sale de la calle, deja de consumir, se concentra en el tratamiento antirretroviral
y ha habido casos en este contexto, ¿no?, de éxito, pero nosotros esperamos que la persona nos solicite eso, no sugerimos los tratamientos residenciales porque hemos visto que los llamados anexos pues no funcionan como deberían de ser. Sí hay tratamientos públicos, está el toxicológico Venustiano Carranza, que ha resuelto algunos casos de intoxicación severa por crack, por alcohol, por ejemplo. Hay un centro que se llama Torres de Potrero, que está por la Universidad de Anáhuac y también funciona bien. Es un centro de tratamiento clínico, en un marco clínico terapéutico, no hay jornadas de AA, no hay padrinos, no hay estas terapias que les llaman de alto impacto, ¿no?, las terapias cavernícolas que le llaman. Entonces, para la persona sobrellevar sus problemas de dependencia a las drogas es más grato en estos espacios que en los llamados anexos, donde a la persona se le maltrata, se le humilla, se le culpa, se le escarmienta. Entonces, sí es estos espacios donde nosotros buscamos vincular a las personas que tienen adicciones y que tienen VIH, que viven con VIH. También damos kits de inyección segura, intercambiamos jeringas con personas que se inyectan drogas como heroína. Aquí en la Ciudad de México hay heroína. Hay una población muy pequeña comparada con Tijuana, con Ciudad Juárez, y no hay casos de VIH todavía que hemos encontrado en esta población. Afortunadamente, el perfil es totalmente distinto, son jóvenes de clase media que van a la escuela, que todavía no han desarrollado una dependencia severa, o quizás sí, pero no han salido del contexto de la familia, es decir. Entonces, sin embargo, tenemos esta estrategia de intercambio de jeringuillas. Tenemos una clínica de metadona aquí en la Ciudad de México que es privada, y también atiende a personas que tienen dependencia a los opiáceos, ¿no?, o a los opioides. Y estos son los recursos que existen, aparte de los albergues, aparte de los comedores. Sin embargo, no basta, o sea, lo que existe no basta. Hemos descubierto que el acompañamiento comunitario es importante, que las ONGs como el Caracol, como algunas otras que trabajan con estas poblaciones clave, como las poblaciones callejeras o los que usan drogas, pues son los que más labor han hecho y más logros han tenido para cambiar los estadios de las personas de salud de enfermedad, ¿no?, para poder mejorar la calidad de las personas. Yo es lo que les puedo decir en este caso de lo que hacemos en Clínica Condesa. Tenemos una página, condesadf.mx, ahí colgamos artículos de divulgación, tenemos diálogo con personas que tienen dudas. Y sobre el tema de la reducción de daños, yo los invito a que sigan esta temática, porque también los temas que siguen adelante se insertan en lo que es reducción de daños también, convergen. Entonces, aquí dejo la presentación hasta aquí. Bueno, sí, bueno, vamos a realizar la misma dinámica que hemos realizado con las mesas anteriores. Vamos a esperar para las preguntas y respuestas al final de la ponencia de cada uno de los expertos. Así que si pueden apuntar sus preguntas, posteriormente iniciamos con esa dinámica. Vamos a continuar con el doctor Hugo González. Él es médico por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es especialista en psiquiatría por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría y la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene distintos diplomados en adicciones y dirección y administración de hospitales. Está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, así como miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la Sociedad Española de Patología Dual y de la American Society of Addiction Medicine. Actualmente es profesor titular del curso de posgrado en manejo de adicciones de la Facultad de Medicina de la UNAM y coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Le damos la bienvenida al doctor Hugo González. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación. Los psiquiatras normalmente no nos movemos en estos medios antropológicos, etnológicos, sociales, etcétera. Y cuando me invitaron a hacer esta presentación, me dijeron que hablara de mi experiencia personal.
Esto puede tener dos lecturas, desde luego, ¿no? Yo decía, bueno, mi experiencia personal como psiquiatra, atendiendo a personas con VIH, y que en este contexto el uso de plantas sagradas, quizás salvo la cannabis, pues no está incluida en lo que podríamos llamarle a la psiquiatría científica actual, ¿no? La psiquiatría, igual que otras ramas de la medicina, estamos atados actualmente por un modelo que se llama modelo de medicina basado en las evidencias, que requieren que lo que hagamos esté justificado a través de investigaciones. Las investigaciones en medicina suelen ser más que cualitativas, son cuantitativas, y en el caso de uso de medicamentos o cualquier sustancia para el tratamiento de cualquier condición, pues esta medicina basada en la evidencia exige que pues haya estudios controlados, es decir, que haya un grupo control, que se maneje un doble ciego, que el que usa el fármaco activo no sepa, ni tampoco el investigador, etcétera, etcétera, lo cual hace que sea sumamente caro el desarrollo de nuevos medicamentos y que sea también sumamente difícil la inclusión de plantas sagradas y otro tipo de alternativas, no solo plantas, para el manejo del VIH y otras condiciones médicas, ¿no? Entonces, en pocas palabras, mi experiencia personal en cuanto al uso de plantas sagradas para pacientes VIH es nula. Vamos, no existe eso, no hay un documento, por lo menos les digo, en este contexto de los estudios controlados o los estudios doble ciego. Así que la otra lectura que le di a la petición fue pues mi experiencia personal, o sea, la mía propia, y en ese sentido pues me voy a permitir contar dos historias que aparentemente no tienen nada que ver, pero finalmente se unen. La primera historia empieza en 1983, la mayoría de los aquí presentes yo creo que no habían nacido o eran todavía muy pequeños. ¿Y qué pasa en 1983? Yo estudiaba medicina en Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León, y en este medio médico pues es donde empezamos a oír las primeras noticias de lo que inicialmente le llamaban el cáncer rosa por el sarcoma de Kaposi que desarrollaron los primeros sujetos con VIH. Se identificó muy rápidamente que las poblaciones más vulnerables, las que presentaban más este síndrome, que inicialmente por eso se llama síndrome, no se sabía cuál era la causa, ¿no? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, pues quería decir que se perdía la inmunidad, pero no se conocía la causa, ¿no? Pero se sabía que los homosexuales, los hombres que tienen sexo con hombres eran los más afectados, personas que se inyectaban drogas intravenosas, haitianos, en ese momento también se habló de este grupo poblacional. Y finalmente, un poco más adelante, Luc Montagnier identifica que esto era causado por un virus y que este virus era transmisible. Esto implicó un cambio radical en la conducta de la atención de estos pacientes. En aquel entonces, en un hospital como en donde yo estudiaba, el hospital universitario, pues cuando llegaba un paciente que tenía SIDA, porque llegaban en este estado, que es un estado ya terminal, por decirlo así, pues eran totalmente, ¿cómo se dice? Pues limitado su acceso, estaban aislados. Para entrar a verlos había que cubrirse totalmente, circulaban fotos en Hong Kong, que en aquel entonces era una colonia británica, de personas llevando a un enfermo con VIH en una camilla y las personas cubiertas totalmente de pies a cabeza, ¿no? Entonces, para los que en aquel entonces gays identificamos el inicio de esta epidemia, fue pues un momento sumamente difícil, terrible en pocas palabras, porque implicaba que estaba sujeto a enfermarte de una enfermedad mortal para la cual no había tratamiento, y aparte exponerte al escarnio público, que era lo que sucedía en ese momento, ¿no? La parte positiva, y puede haber varias partes positivas, voy a mencionar tres. Una la mencionó ya Rubén,
el inicio de la epidemia de VIH dispara o reactiva, digamos, el modelo de prevención de riesgos, de disminución de riesgos, porque se empieza a identificar que la vía intravenosa es una vía muy importante y se empiezan a aplicar estos programas de aquel entonces. Entonces empieza a tener una, digamos, una imagen pública la reducción de daños. Otra es que el colectivo LGBT, que hasta entonces vivía muy cómodamente en un closet a medias, se vio expuesto radicalmente al público, y eso también activó que empezaran diversos grupos en varias partes del mundo en un activismo LGBT que finalmente viene a dar a épocas actuales a una visibilidad, pues yo diría prácticamente total, por lo menos en países occidentales, en países de América, y que eso pues fue un beneficio no esperado, digamos. Otro paradigma que surgió en aquel entonces, desde aquel entonces, fue la posibilidad de que el cannabis, era lo que se hablaba entonces, pudiera mitigar algunos de los efectos de los tratamientos que implicaban náuseas, vómitos, malestares difíciles, pérdida de apetito, etcétera, etcétera. Entonces tenemos desde aquel entonces, 83, 84, 85, en aquellas épocas, esta parte de la historia que les quiero contar. Pasando el tiempo, fines de los 90, surgen los primeros tratamientos realmente efectivos, que le llaman tratamientos altamente potentes, retrovirales, HAARP en inglés, y que eso vino también a cambiar radicalmente la imagen del VIH de una enfermedad mortal o de difícil tratamiento a una enfermedad perfectamente tratable, y que dio la esperanza pues, a toda la gente que en ese momento no tenía otras alternativas. Sin embargo, esto vino a traer como consecuencias, cosas que se han visto más recientemente, pues la pérdida del miedo al VIH en la comunidad LGBT, sobre todo en los hombres que tienen sexo con hombres, pues ya no usar condón, el volver a la práctica del bareback, una práctica que se limitó, se autolimitó durante muchos años, y ahora pues ya es una práctica común, porque pues finalmente puedes ir a la Clínica Condesa y recibir por ley los tratamientos que requieres, ¿no? Esa es una parte de la historia. La otra parte es personal. Yo cuando llegué a la Ciudad de México, hace también en los 90s, proveniente de Monterrey, donde la droga más dura en aquel entonces se llamaba carta blanca, y no había muchas más opciones. Al llegar a México y encontrarte con este mundo tan enorme que es la Ciudad de México, una de las primeras experiencias que alguien me invitó, un querido amigo ya fallecido, fue a comer hongos a un lugar del Estado de México, ¿no? Oyendo la plática anterior, pues entiendo, digamos, pues lo grotesco que pudiera ser en algún momento hacer ese tipo de cosas, pero lo hice, vamos, y en aquel entonces tampoco no había toda esta comercialización de las plantas sagradas. Realmente se manejaban en círculos muy pequeños, muy cerrados, y algunas personas, creo que en el mundo de la psiquiatría varios locos andábamos también por allá, lo digo porque era una historia muy loca, que no te pescaran los judiciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y la primera vez que yo comí hongos alucinógenos, que fue una experiencia increíble, pues pasaban las horas y como que pues sí se iba pasando el efecto, y pues le decía a mi amigo que me llevó, ¿y qué onda con esto? Me dijo una frase que es una de las que quiero señalar: el viaje nunca se termina, ¿no? Entonces esa expresión, ese concepto, pues en ese momento me pareció lindísimo, y pues lo tomé en consideración. Otra cosa que tuve como experiencia en ese entonces, donde yo consumí hongos, había una piedra gigantesca que ya pesaba 2, 3, 4 toneladas, y al verla dije, esta piedra aquí lleva millones de años y va a seguir millones de años más, y yo estoy en este momento contactando justo con la piedra en esta historia de millones de años, y pues me dio una sensación de eternidad y de no tener fin, que fue muy valiosa en ese momento. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Bueno, otras experiencias. Años después, también todo esto les estoy hablando en los 90s, por invitación de una amiga egresada de esta escuela,
tuve el raro privilegio de estar en la velación del Santo Entierro en la Judea del año 2000 en Jesús María Nayarit. Algunos de aquí seguro sabrán de qué estoy hablando, y en esta velación del Santo Entierro pues los principales del pueblo ofrecen peyote a los que asisten, y la verdad me dieron una cantidad de peyote que yo pensé que iba a enloquecer. Decía, si me siguen dando peyote no voy a salir nunca de acá. Pero algo interesante es que vi a Dios en este trance, en este caso sí ceremonial, y esa es otra parte de la historia. Dios no estaba, era un sol, pero estaba cubierto por las nubes, y me hizo entender que por lo menos esta noción de Dios nunca es clara, siempre está ahí, y normalmente las nubes, que son nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestros hábitos, pues nos impiden ver esa divinidad, ¿no? Y siguiente experiencia, nada más para contarles mi historia personal, esta fue con ketamina, otra sustancia muy peculiar, que también es considerada una droga de conocimiento, una sustancia de conocimiento, y cuando yo la probé dije, esto es como estar muerto, o sea, literal, y no está tan mal, o sea, vamos, no es tan cruel o duro como lo pintan. ¿Por qué les platico todo esto? Porque en el año 2004, después de muchos años de negación, me hago una prueba de VIH y salgo positivo. Entonces, en ese momento, después de muchos años de negación y de estar en un estado de salud casi crítico, estas historias pasadas, estas experiencias pasadas, y no siempre tienen que ser sincrónicas, es decir, que yo en el momento en que tengo la crisis o la situación, en ese momento tenga el beneficio, es una posibilidad, pero también muchas veces se le da un contexto a todo lo pasado. El hecho de estar aquí mismo me contextualiza de una manera diferente en toda esta historia que platico por primera vez en público. Entonces, el haber aprendido de la naturaleza, que somos parte de ella y que vamos a estar millones de años en contacto, formando moléculas, átomos, el haber visto a Dios y entender que siempre habrá esa divinidad, aunque esté oculta, y la podemos ver de muchas maneras e interpretarla de muchas formas. Yo la vi, así que no me queda duda, por ponerlo claramente, y el hecho de morir como un trance, como un episodio de la vida, que puede ser que nos lo pinten totalmente duro o rudo, difícil, pero que finalmente es también parte de un contexto eterno, podríamos decir. Obviamente que, y lo platicarán los compañeros de la mesa, cuando esto se hace de una manera más estructurada, de una manera con más foco, con más dirección, pues puede ayudar a muchas personas homosexuales que tenemos el VIH y que siempre implica un grado de esfuerzo, ir a recoger medicamentos, irte a hacer pruebas, vivirlo cotidianamente, y que a veces, como dice el título de mis compañeros, se puede uno desmoralizar, pero hay que ver todo este contexto. Y nada más para cerrar, cuando yo me entero y me empiezan a dar medicamentos que eran sumamente rudos y que generan realmente muchos efectos secundarios, ahí entró nuevamente la marihuana, marihuana que había fumado, la marihuana, la que usamos en México, como dijo la compañera, como una forma de bajar la ansiedad, el insomnio, el problema de apetito, las náuseas, y verla en ese contexto que ya se entendía desde hace muchos años como algo medicinal. Y también, ya nada más para cerrar, hay una vertiente que desafortunadamente también mucha gente con gay y que es seropositiva o que recientemente se entera de esto, es también buscar salidas por las drogas, pero en muchas ocasiones irse por otras drogas como el cristal o el crack, por ejemplo en prácticas como el sexo químico, el chemsex, que es una práctica cada vez más más acostumbrado, más frecuente en el medio gay, y que en el fondo yo creo que también lleva esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de la paz, del contacto con otras personas, de superar tu crisis personal,
pero desafortunadamente te lleva a crisis aún peores, ¿no? Con esto quiero concluir, déjenme ver cuánto tiempo tomé, creo que los 15 minutos que tenía previsto, y pues sobre todo les agradezco haberme escuchado y pues estar aquí conmigo hoy. Agradecemos mucho la participación del doctor Hugo González. Muchas gracias por compartir esas experiencias personales. A continuación tenemos un par de invitados. Hablamos primero con Jordi Ryan Martin. Él es originario de Vancouver, Canadá. Él actualmente estudia medicina en la Universidad de California en San Francisco y es asistente de investigación en BandLab, vinculación y sintonía en trastornos neuropsiquiátricos. El trabajo previo de Jordi como consejero de salud sexual le ha permitido tener una base sólida para aquellos que viven con el estigma del VIH. También ha sido practicante de terapia física durante más de 12 años y su objetivo es integrar los procesos de curación basados en la somática en la práctica clínica. Él nos va a presentar la ponencia titulada Terapia Grupal Asistida por Psilocibina para la Desmoralización en Sobrevivientes de VIH-Sida a Largo Plazo. Si me pudieran ayudar con el proyector, que se apagó. ¿Dónde está? Listo. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy emocionados de estar aquí y compartir nuestro trabajo con ustedes. Ella es Hannah Tierney, yo soy Jordi Martin. Somos dos estudiantes de medicina en la Universidad de California, San Francisco, y asistentes de investigación en el BandLab. Hoy vamos a presentar nuestro estudio de psilocibina y terapia en grupo para la desmoralización en sobrevivientes a largo plazo del SIDA. Voy a dar la primera parte en español y Hannah dará la segunda parte en inglés con traducciones gracias a Diana. BandLab se enfoca en el papel de la unión y la sintonía en trastornos neuropsiquiátricos. Creemos que las raíces de salud mental y bienestar se encuentran en relaciones fuertes. Nuestra misión es desarrollar tratos farmacológicos y cognitivos para enfermedades mentales que habilitan pacientes a fortalecer sus conexiones con otras personas y el mundo. UCSF es una institución pública médica de investigación sin fines de lucro y como tal no tenemos presión para obtener patentes. Nuestro trabajo es impulsado por el espíritu de compasión y investigación, no de lucro. El estudio es financiado por donantes privados totalmente. Nuestro equipo en el BandLab decidió preguntar si psilocibina puede abordar los problemas de salud mental en los sobrevivientes a largo plazo del SIDA. Un poco de antecedentes. San Francisco era una de las ciudades americanas entre Los Ángeles y Nueva York que fueron más afectadas por la epidemia en los 80s y 90s. Y como era en muchos lugares, la comunidad gay fue particularmente afectada. Lo que esta imagen muestra es estadísticas de San Francisco desde 1981, desde 2015. Y cada columna es un año y cada pequeña persona representa 100 personas. En rojo
vemos los muertos, los que murieron por SIDA, en negro los que fueron diagnosticados por SIDA y en gris los que viven actualmente con SIDA. Como pueden ver, los muertes y los diagnósticos bajaron, mientras los que viven con SIDA subieron de modo significativo. Este cambio empezó en los mediados de los 90s con la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales que pueden sostener la vida. Muchas de esas personas ahora pueden vivir mucho más tiempo de la que nadie esperaba durante los días tempranos de la epidemia. En 2015, más que 50% de las personas que tienen VIH tienen más que 50 años. Nuestra población es definida así. Ellos fueron diagnosticados muy temprano en la epidemia y al principio eran considerados enfermos terminales. Aquí en la foto vemos las protestas ACT UP en que los pacientes y sus defensores exigieron el reconocimiento de la epidemia por el gobierno y la comunidad medical. Sin este activismo, se habría prestado poca atención al creciente número de los que sufrían y morían. Para la iteración actual de la investigación, escogimos enfocarnos en los SLPS, que son hombres gays por causa de los problemas psicosociales complejos y únicos que afectan desproporcionadamente a este grupo. Muchas personas que sobrevivieron a través de la epidemia lo comparan como sobrevivir a través de una guerra. Algunos de estos hombres recuerdan haber asistido a más que 50 funerales durante las 80s y 90s. La pérdida y la culpa de sobrevivir mientras muchos amigos y amantes perecieron es difícil de imaginar. El aislamiento que estos hombres sienten se compacta por la falta de un sistema de apoyo tradicional que es común en la comunidad gay. Muchos no tienen hijos y muchos fueron repudiados por la familia de origen. Todo eso se asocia con altas tasas de depresión, desmoralización y comportamiento sexual y uso de drogas arriesgados. Entonces tenemos una población que perdió una gran parte de su comunidad y ahora viven hasta vejez con muchas necesidades de salud física y mental insatisfechas. Los primarios resultados de nuestra investigación son desmoralización y pena complicada. Esas son medidas clínicas que están evaluadas por apeos subjetivos y observaciones clínicas. Desmoralización es un sentimiento de desesperación, impotencia y la pérdida de sentido en la vida. Y esta pérdida de sentido en la vida es muy importante por nuestra decisión usar psilocibina. ¿Por qué? Porque psilocibina es hipotetizado tener sus efectos de tratar depresión por producir un sentido en la vida. Y pena complicada es una pena inusualmente severa y prolongada que afecta el funcionamiento en varios dominios de la vida. Ahora Hannah va a discutir el diseño de nuestro estudio. Me tomo unos minutos para presentar a Hannah Tierney. Ella también es estudiante de medicina en la Universidad de California en San Francisco. Ella trabajó como coordinadora del estudio del Dr. Brian Anderson, la terapia grupal asistida por psilocibina para la desmoralización, el estudio de supervivientes a largo plazo del SIDA, del cual ya nos platicaron hace un momento. Bienvenida, Hannah. Welcome. I'm going to talk about how the current study came together. Voy a hablar de cómo se dio el presente estudio. As you know, psilocybin has been used in several clinical research studies in the United States for patients who are terminally ill with cancer. And these studies primarily use individual therapy. This is a result from one of the studies, and it's showing that 6 months after patients had
one low dose and one high dose of psilocybin, that they had sustained decreases in their clinically significant depression. So we take this as evidence that psilocybin can be used in a medical setting, integrated with other services for patients who have complex illness and unmet mental health care needs. Como pueden saber, la psilocibina ha sido utilizada en estudios de investigación clínicas en los Estados Unidos para pacientes con cáncer terminal. Estos estudios utilizan un modelo de terapia individual. Demostraron que los pacientes tuvieron una baja sustentada en depresión, como medido a través de diferentes encuestas, hasta 6 meses después de haber tomado la psilocibina. Esto sugiere que la psilocibina puede ser utilizada en un entorno médico para ayudar a personas con enfermedades crónicas y con pues de estrés existencial. So one way that our study differs from the cancer studies is that we use a group therapy model. Una forma que nuestro estudio se diferencia de otros de los estudios de cáncer es que utilizamos un modelo de terapia en grupo en vez de individual. So the reason why we chose to do this is because we know from traditional and ceremonial settings that there's something healing about the group context. It can help create a safe and therapeutic environment, and it also can facilitate the formation of social bonds, which is something that we care about because many long-term AIDS survivors are really isolated. Los estudios etnográficos sobre los enteógenos han demostrado que dentro de las sociedades tradicionales, que existen ya desde hace miles de años, hay algo especial del contexto en grupo que crea un espacio seguro y un ambiente de curación que tiene mucho que ver con las relaciones sociales entre las personas que están ahí, las conexiones entre las personas que están participando. So we want to honor the Mazatec origin of these medicines. Without the wisdom from these communities, the clinical applications today would not be possible. Entonces queremos agradecer al origen mazateco, a la tradición mazateca que nos ha podido dar este contexto a través del cual podemos utilizar este tipo de terapia en grupo. So the use of psychedelic medicines in a Western medicine model is not intended to replace or overshadow the use of these medicines in a traditional or ceremonial setting. El uso de estas medicinas psicodélicas dentro de un entorno clínico no tiene la intención de menospreciar o hacer a un lado la importancia de los enteógenos dentro de un entorno ceremonial y tradicional. But by bringing them into a medical setting, we can integrate them into care for patients who have unmet healthcare needs, where we don't have treatments to help them currently. Pero traer estas medicinas a un entorno clínico nos ayuda a integrar un tipo de cuidado que de otra manera no existiría para este tipo de paciente complejo. So these are some of our community partners in San Francisco, and their role in putting together this study has been critical. Estos son los aliados de este estudio que han sido muy críticos para llevar a cabo la investigación. So we plan to have 6 groups of 6 people complete the study. There's no placebo, so it means that everyone who participates in this study gets the psilocybin medication. Entonces son 6 grupos de 6 personas cada uno y no se les administra un placebo, entonces todos reciben la psilocibina. Because this is a phase 1 safety study, our primary outcomes are safety and feasibility.
porque estamos en la primera fase de la investigación. Lo principal ahorita es la seguridad y la eficiencia de la capacidad de dar el tratamiento. But as already mentioned, our primary clinical outcomes are demoralization and complicated grief. Pero los objetivos principales para estos participantes es mejorar la desmoralización y el duelo complicado. And to participate in this study, the patients must be gay-identified men who are at least 50 years old, who are long-term AIDS survivors, and who have moderate to severe demoralization. Para ser parte de la investigación, el participante tiene que identificarse como gay, tener más de 50 años y haber tenido SIDA durante un tiempo prolongado, y así para poder moderar este tipo de desmoralización severo. So this is the basic structure of the study. After participants are enrolled, they come in for a baseline visit and they meet one-on-one with a therapist. The purpose of this is so they can get to know each other, and it helps the therapist establish rapport. Then once everyone goes through that process, everyone comes together for 4 group therapy sessions. Entonces, para comenzar el estudio, los participantes son asesorados para tener un asesoramiento base de su salud mental y físico, y luego se reúnen de una forma individual con los terapeutas para establecer el tipo de relación que van a tener. Después de eso, participan en 4 sesiones de terapia en grupo. Okay. Then they come in individually for a medication session with psilocybin. And once everyone receives the psilocybin medication, they come together again after that for 4 to 6 follow-up group therapy sessions. Entonces, primero primero hacen una sesión de psilocibina individual y después de eso se reúnen para hacer las sesiones en grupo. And then 3 months after the conclusion of the group therapy, there's another follow-up with the participants. Y 3 meses después de la sesión, vuelven a tener una sesión de terapia en grupo. Okay. So currently, 3 groups of 6 people have completed the study. En la actualidad, 3 grupos de 6 personas han completado el estudio. And we plan to have a few more groups, including one with women. Y planeamos tener más grupos en el futuro y por lo menos un grupo que sea de mujeres. So far, there's been no adverse medical outcomes as a result of the study. Hasta la fecha no han habido resultados negativos como consecuencia de la investigación. And once everyone completes the study, there will be a quantitative and qualitative analysis. Y una vez que todos completen el estudio, se darán los resultados cuantitativos y cualificativos. Okay. So until then, I brought some quotes from our participants to share with you. Entonces, estas son algunas citas de los participantes. So they're up there, but I'll read a few of them. There is a profound feeling of forgiveness for myself and for the hurt that has been done to me. Hubo un profundo sentimiento de perdón por mí mismo y por el dolor que me han hecho. I left with such infinite joy, infinite possibilities, and infinite gratitude for what I have and for what there is in life itself. Me fui con tanta alegría infinita, posibilidades infinitas y aprecio infinito por lo que tengo y por lo que hay en la vida misma. Okay, let me look at this anger and this rage in a more compassionate light. Me hizo ver esta ira y esta rabia por una perspectiva más compasiva. Life feels more vivid. La vida se siente más colorida. Okay. So that is the conclusion of our presentation, but I did want to add a few more comments. Esta es la conclusión de nuestra presentación, pero quiere añadir unos comentarios adicionales. So, as we all know, there's been a globalization of many psychedelic medicines. And I think that
kind of speaking from the community I come from in the San Francisco Bay Area, I don't think that there is a very global perspective. Entonces, como hemos hablado, ha habido una globalización de las medicinas psicodélicas y ella cree que desde San Francisco, que es donde está ella, no hay una perspectiva global sobre esta situación. And this is a problem. Y esto es un problema. And I think that it is disappointing that there are not more people from the United States or from Europe, like here in this room today, listening to like the voices of people from communities in Mexico or other areas of Latin America. Y que es desilusionante que no hay más personas de Europa y de Estados Unidos aquí para escuchar la perspectiva de las personas que son de México y de otros países del sur. Okay. Yeah. And I also like wanted to like I don't think doctors are trying to be disrespectful or offend anyone. I think that the people who are doing this work in the United States are truly trying to help people with profound suffering. And I'm not saying that that's an excuse, so there's not a way that they could be doing that differently or better, but I think that that is the perspective that they are coming from. Y que pues de cierta manera es una perspectiva, la perspectiva que tienen en Estados Unidos es la de intervenir en situaciones donde hay un sufrimiento extremo por parte de las personas, que no es una perspectiva problemática en sí, pero sí es como la perspectiva por la que están haciendo esto. And then kind of speaking from my own personal feelings, not on behalf of the medical community and not on behalf of UCSF, but I know that these medicines are sacred, and I have a personal belief that everything on this earth is sacred. All plants, all people, all mushrooms, everything on this earth is sacred. And that, and I also think synthetic psilocybin, I don't agree with patents of it or making money off of it, but I also think that it is sacred. And that if we treated everything on this earth like it was sacred, then we probably wouldn't make styrofoam cups, which are awful for our earth, or we wouldn't use the materials on this earth to make weapons to hurt one another. Y quería añadir que desde una perspectiva, un sentimiento muy personal que no tiene que ver con, no representa la Universidad de San Francisco ni la comunidad médica, pero ella cree que estas medicinas son sagradas, como todo en el mundo, como la tierra, como las personas, las plantas, los hongos, y no cree que patentar la psilocibina sintética es en sí el camino, pues que si todos entendiéramos lo sagrado del mundo, no haríamos vasos de unicel ni armamentos para matar a la gente. Thank you. Gracias. Muy bien, abrimos el foro para preguntas, comentarios. Les pido que sean muy puntuales, que se acerquen aquí al área enfrente del auditorio, ya que tenemos alrededor de 5 minutos para contestarlo. Si se pueden identificar, darnos su nombre, de dónde vienen y posteriormente la pregunta a quién va dirigida. Gracias. Sí, muy bien. Yo quiero hacer un comentario, hablar un poco de lo que dijo Hannah. Primero, yo quiero agradecer mucho, especialmente a Jordi y Hannah. I want to thank you really a lot to come. Ellos han venido autofinanciados. Acordémonos que mañana es Thanksgiving, que es de los días más importantes de vacaciones en Estados Unidos. So you're coming self-funded during Thanksgiving to attend this forum. Es un gran esfuerzo, lo apreciamos muchísimo. It's a lot of effort. We appreciate it a lot.
Y esto es una de las principales misiones de Chacruna y del colectivo Drogas, Política y Cultura. This is one of the main missions of Chacruna and our collective Drugs, Politics and Culture, to make a bridge, a dialogue north-south, hacer un diálogo y una puente entre norte y sur. Es realmente impresionante que existe un boom psicodélico en Estados Unidos y no exista casi nada de investigación en México y casi nada de conocimiento sobre esto del otro lado de la frontera. So it's really impressive that there is a huge psychedelic boom and renaissance on the other side of the border, and there's almost none known here in Mexico, and none of this knowledge being produced here and known here. So while I agree with you that it's a pity that we don't have more North Americans sitting here, entonces, por un lado, yo estoy de acuerdo que es una lástima que no hay más norteamericanos aquí. Por otro lado, es muy bueno que ellos están aquí. On the other side, it's very good that the two of you are here. Entonces, un aplauso especial para los colegas. Y para eso existen videos, y para eso, and for this we have videos, y todo va a estar online, and we're going to put everything online, and it's up to us to spread this, y nosotros tenemos que difundir después. Esto es una semilla, un trabajo de, como se dice en Brasil, de hormiguitas. It's like little ants collaborating, bringing their little piece. We plant and we hope it grows, siguiendo la metáfora de las plantas. Plantamos y esperamos que florezca, que crezca, que va como las redes de los hongos, ¿no? As the miscellaneous network of mushrooms, we hope we plant this and it spreads. Bueno, era una cosita que quería decir. Vamos a hacer varias preguntas y comentarios y después cada uno un minutito. Fala. Yo soy Paulo, soy brasileño de origen, pero vivo un poco en el mundo. Estoy muy contento de estar aquí. Para mí es una oportunidad muy grande de tanto conocimiento junto. Gustaría de saber de los investigadores que están con la psilocibina, que es algo que ya tengo un rato que estoy muy curioso. Sería cuánto sería la dosis mínima y cuánto sería la dosis, la grande dosis, ¿no? La pequeña dosis y la grande dosis en esto. Gracias de hacer este esfuerzo de estar aquí a todos. A ti también, que has venido de Canadá. Bueno, mi nombre es Carlos. Una pregunta rápida. ¿Cómo han administrado los hongos? ¿Han sido completos? ¿Han sido extractos? Y un comentario muy rápido. Yo creo que está un poquito mal el término de drogas. Me he estado poniendo a pensar sobre esto y hay que hacer aclaración entre drogas naturales y drogas sintéticas y otra, porque el problema son las drogas sintéticas. Antes se decía que no existían alcohólicos hasta que se inventó la destilación. Antes solo el alcohol eran puros procesos fermentados, vino, cerveza, y ya cuando se inventaron los destilados ya empezaron a surgir las enfermedades, así que lo mismo ha pasado. Cuidadito ahorita con lo que se viene en la legislación sobre la cannabis. ¿Por qué? Porque ya en Estados Unidos están de moda unas maquinitas que traen THC puro y la verdad yo creo que eso está mal. No hay nada como comerse bien la ganja, ya sea como la flor de rosa, la ganja, o fumarla, ya sea, no sé, pero yo creo que los placeres deformados son el mal. No hay que inyectarse, desde luego, drogas, eso está muy mal. No hay que inhalar, eso está muy mal. La evolución del humano yo creo que fue comiendo plantas, comiéndolas, no inhalando, no fumando y no, bueno, todo eso. Gracias. Aldo Contró, buenas noches a todos. Bueno, la pregunta es para Jordi y Hanna. Me gustaría saber ¿qué características psicoactivas se encuentran en la psilocibina que la hacen preferible sobre otras sustancias para tratar a pacientes con este tipo de padecimientos, o más bien en este tipo de contextos, y por qué no otras? Y si sí hay otras, ¿cuáles serían las primeras, segundas opciones? Gracias. Okay. Hola, soy Oscar, soy antropólogo social. Y bueno, primero es un comentario un poco largo. Bueno, me parece adecuado que se estén planteando cuál es la perspectiva que existe en México de cómo se está abordando el fenómeno de plantas sagradas y de
drogas sintéticas, en el sentido de que nosotros creo que tenemos como esa perspectiva que puede unir cómo se mueve este conocimiento sagrado, milenario, y lo que estamos viviendo día a día en la calle, ¿no? O sea, tener contacto con, además de cannabis, tener contacto con estimulantes, depresores como el alcohol y también alucinógenos. Pero bueno, mi pregunta va enfocado a esto. ¿Cuál creen que sea el papel que tiene la antropología actual para poder ayudar a implementar políticas de salud en drogas basadas en medicina basada en evidencia, o también propiamente en esas aproximaciones etnográficas que estamos proponiendo, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Hugo Esteban Pérez Mendoza, soy originario de la población de Huautla de Jiménez. Yo tuve la oportunidad, soy bilingüe, además hablo 2 lenguas maternas, el mazateco y el zapoteco, de lo cual me tiene muy claro totalmente que la medicina sagrada, en toda la situación del ritual, el contexto sagrado de las alabanzas, del canto, de todo este tipo de situaciones, tiene un lugar muy importante, muy importante. Yo tuve la oportunidad de conocer a la señora María Sabina de toda la vida, y a los 8 años tuve la oportunidad de venir como intérprete con un monstruo de la psiquiatría, el doctor Salvador Roquet. Mañana por aquí vamos a tener a su hija. Entonces yo vine con él a las interpretaciones con María Sabina y con el doctor Salvador Roquet. Hoy la vida me ha dado la oportunidad, tuve la oportunidad de estudiar la carrera de enfermería. Entendí muchas cosas de la situación de la medicina, de las enfermedades psicosomáticas, creo que es el 99.99% que tienen que ver con una situación energética, etcétera. Y estoy convencido de eso porque a lo largo de toda mi vida, que ahora me dedico a todo esto, creo que es ahí como el comercial de la Vitalcilina, que nadie sabe cómo cura, pero que sí cura. Estoy totalmente convencido. Trabajo con pacientes de cáncer, trabajo con pacientes de esquizofrenia, con pacientes de VIH, y creo que en este tipo de trabajo lo más importante de todo es de rescatarlos de esa parte de la muerte en vida. Yo creo que cuando se le da un diagnóstico, por ejemplo, cuando el cáncer no era curable, pues era más detonante la situación, y sucede con esto. En todo este tiempo de trabajo que he realizado, me tocó la oportunidad de tener la mejor agenda de los mejores curanderos. Perdón. Okay. Y bueno, entonces, pues bueno, la situación es de alguna manera invitar al foro, invitar a la gente que de alguna manera tengan la oportunidad de hacer esta ceremonia por el lado sagrado, pero el lado sagrado de la ceremonia, el lado sagrado del curandero, el lado sagrado de esa parte que es totalmente espiritual, totalmente sagrado, y que es totalmente de curación, de sanación. La verdad que me siento muy afortunado de estar aquí y pues bueno, compartir este espacio, y los invito a que vengan a Huautla, por favor, y me daría muchísimo gusto poder estar ahí con ustedes y traerlos a la Tierra Sagrada para compartir con ustedes todo lo que hay que poder compartir allá. Muchísimas gracias. Sí. Buenas noches, mi nombre es Pierre y tengo una pregunta y un comentario luego de volada. Mi pregunta es, bueno, es un par, ¿qué hongos utilizan? O sea, ¿qué especie de hongos utilizan? Y mi otra pregunta es, en Estados Unidos es ilegal, entonces digamos, ¿qué amparo? O sea, ¿es un amparo realmente con lo que ustedes cuentan o algo así? Y bueno, el comentario que tenía que hacer es que siento que al fin y al cabo en este foro como que se idealizó que el uso de los hongos es algo atribuyente a México. Y bueno, eso es algo que me preocupó, e incluso que me preocupó que uno de los profesionales que estuvo sentado en uno de los sillones dijera que los occidentales no sabía si era lo que teníamos que comer o no. Y bueno, es algo que me preocupó, que no se quedara el foro con esa idea, porque realmente los hongos y los ibes están en todo el mundo. Están en Tailandia, están en Europa, están realmente esparcidos en toda América, en todo el mundo, y se sabe que desde la época, se hipotetiza que desde la prehistoria se consumen. Entonces me preocupó que se fueran con esta idea nada más. Muchas gracias y buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es David y yo suscribo el comentario, ¿no?, que nos hicieron anteriormente. Quiero felicitarlos por el uso que les están dando a estas sustancias, porque realmente considero muy doloroso que teniendo estas plantas, ¿no?, y la enfermedad que nos aqueja a los seres humanos, tanto físicamente como somáticamente y psicológicamente, se esté restringiendo. Me parece que es algo tan ridículo como lo que están pasando ahorita los inmigrantes hondureños, ¿no?, o los mexicanos que van a Estados Unidos y que se les restringe. O sea, a mí me parece que la verdad nos va a hacer libres a todos y nada pierde el uso sagrado de estas sustancias, el que se esté compartiendo también, tanto con fines lúdicos, que es terapéutico, y también con fines medicinales. Es excelente, ¿no? Ahí están las experiencias que nos compartieron de conocimiento de Dios, y eso es algo que se remonta a la antigüedad misma. Se puede ver tanto en los códices de la mexicanidad, pero también se puede ver, como lo comentaba el compañero, en las dionisiacas, ¿no? Se puede ver en todo el mundo cómo todos esos usos siempre han estado ahí, y la restricción es lo que nos ha hecho entrar en guerra. Gracias. Bueno, yo también quiero hacer una pregunta para Hugo y Rubén, que nosotros cuando montamos esa mesa intentamos buscar plantas mexicanas tradicionales para HIV, y los pocos antropólogos que hemos conocido que trabajan con indígenas nos han dicho que si se mueren muchos indígenas de HIV y no tienen conocimiento de plantas locales, si ustedes saben si hay algunas variantes de plantas o otros tratamientos de origen más tradicional. Y también quería felicitarte, Hugo, por contar tu historia de ser portador de HIV y gay, y creo que es muy valiente. Te felicito porque cuesta mucho a una persona, y bueno, me quedó la curiosidad porque nos dice que lo has hecho hablar de tus experiencias íntimas por primera vez. Quería saber por qué o cómo te sientes o algo por ahí. Aldo preguntó por qué psilocibina y no otro tratamiento. Y el más obvio segunda opción sería LSD, pero no lo escogimos porque LSD es mucho más estigmatado en los Estados Unidos y muchos lugares, y sería mucho más difícil tener... que aprueben para recibir I'll say in English, yeah, okay. Yeah, with LSD would be much more difficult to be approved, to have the study protocol approved, just because of the cultural implications. As we heard earlier about Timothy Leary, LSD has a very bad reputation, but that would be the next best second choice. However, it also lasts so much longer than psilocybin, so for a clinical use, this 4 to 6 hour window is, I think, much more appropriate, and that's a big reason. And another choice that there could be. Can I translate? Okay. Que sería mucho más difícil la cuestión de si hay otra opción más allá de la psilocibina, que el LSD sería la segunda mejor opción. Sin embargo, tiene una carga cultural muy fuerte dentro de los Estados Unidos, entonces sería muy difícil conseguir la aprobación para eso. Y la otra es que dura mucho más tiempo, entonces sería difícil tener pues el mismo tipo de espacio de 4 a 6 horas que se tiene con la psilocibina. El LSD duraría más, sería más difícil administrarlo clínicamente. And another question was what dangers we think there might be with having a synthetic over using a natural. And the example that was given was with the advent of like alcohol, then you had alcoholics. And I think there's a big difference between the chemical of ethanol than there is with psilocybin. And I don't think that it has the same risks of abuse or addiction that alcohol would. And it's quite controlled in a way that alcohol would not be, and the types of treatments that we're trying to do with it
are not to just prescribe psilocybin and have it be out in the streets and people taking it whenever they want. What we're trying to approve is psilocybin plus guided therapy. It can't exist on its own, or else it does have a high potential to be dangerous in that sense. Entonces la pregunta entre la diferencia entre la planta y la versión sintética, y si la versión sintética es más peligrosa. Y lo que él dice, pues se usó el ejemplo del alcohol destilado, ¿no? Y hay una diferencia muy importante química entre eso y la psilocibina, y la otra es que la intención no es nomás dar permiso para que la gente tome psilocibina, ¿no? que sería administrado dentro de un contexto clínico controlado, porque de otra manera sí podría causar más daño. And something else I was thinking about with regard to dangers, actually something that I think is a benefit of using a synthetic over using a plant in our context is that actually, rather than having people come down to indigenous communities and doing this touristic sort of thing, they will actually be looking to the medical system in the United States to have that. And so I think it will actually take the pressure off of some of these places if they're being able to obtain the medicine in their own cultural context. And the synthetic process by which we make it doesn't require any spores or any actual plant material from places where it grows. It's completely made of synthetic chemicals, and so it takes all of the burden off of those communities, which may be good or bad. Perhaps we want to draw attention to the origins of it, but it means less people coming to these places and trying to disrupt what's going on there. Que otra cosa muy importante es que también la idea de tener este proceso en Estados Unidos clínico y sintético de alguna manera puede quitar un poco de la presión que sienten las comunidades tradicionales, ¿no? Cuando llegan todos estos extranjeros a tener la experiencia ahí, pues poder obtener esa curación a través de una planta sintética dentro de un contexto cultural que ya tienen ellos, podría alivianar un poco la situación que viven las comunidades aquí. Sin embargo, pues también es importante hasta cierto punto que haya un contacto con las comunidades tradicionales, ¿no? Pero sí eliminaría un poco esa presión. La otra que dice es que el proceso sintético no se haría a base de la planta en sí, entonces sería 100% sintético. Me gustaría agregar, como neurocientífico, me toca defender un poquito la perspectiva médica occidental. La utilización de las moléculas sintéticas psicodélicas en el contexto de estudios médicos no suplanta, no busca el transgredir un poco la utilización ceremonial y ritual, y nos permite de alguna manera, en contextos un poco más sencillos, va a ser difícil tener estudios clínicos, estudios de imagen cerebral y demás en el contexto ritual por las barreras culturales, geográficas y demás. Nos permite conocer un poquito más del cómo funcionan estas sustancias psicodélicas, del cómo desde una perspectiva neurobiológica podemos modular las redes neuronales y demás, cosa que sería muy difícil obtener, ¿no? A través de las plantas sagradas como tal. Entonces, el punto de vista no busca transgredir esta barrera, pero sí busca explicar un poco más o tener los medios para explicar esto, ¿no? El panorama de la investigación clínica en México, yo me dedico específicamente a tratar pacientes con depresión con la molécula sintética ketamina, que es un psicodélico sintético que tiene, mañana explicaré un poco los parecidos con las plantas sagradas que estamos tratando. Sin embargo, nos hemos visto un poco encontrado con la barrera más bien, un poco de las regulaciones, para empezar a extender estos estudios con psilocibina, con DMT derivado de la ayahuasca, con algunas otras moléculas como la mescalina del peyote. Actualmente formamos un grupo de antropólogos, de historiadores, de médicos, de psicólogos, que buscamos pues traer estos estudios a México, explotar un poco el orgullo de que sean plantas hasta cierto punto endémicas del país. Y pues esperamos que en los próximos 6 meses podamos lidiar con esta limitante, que es más que nada regulatoria. Continuamos con las preguntas que
respuestas más bien. So there were some questions about how we get approval and minimum and maximum dose and safety. So I will address those questions. Entonces va a hablar de la dosis mínima y máxima, de la cuestión de la aprobación y de los daños posibles. Okay. So psilocybin is illegal in the United States. So we do have to obtain several permissions from essentially the government. So the DEA, they regulate all controlled substances in the United States, the FDA, and since we're in California, we also have to have approval from the state and then also from the university. So it's a multi-step process to get approval, and it's extremely regulated. Entonces la psilocibina es ilegal en Estados Unidos y tienen que tomar varios pasos para conseguir los permisos necesarios de parte del gobierno, diferentes instituciones del gobierno como la DEA, que es la que regula drogas, la FDA, que regula la cuestión de comida, y como están trabajando en California, también necesitan permiso del estado de California y de la Universidad de California de San Francisco. Es un proceso arduo. So as far as dosing, that is an area of research of like what is an appropriate dose to give someone. There was a study done with healthy adults where they tried different doses to see what gave patients like a spiritual experience without causing them like a lot of distress, like uncomfortable kind of distress. And so that is the dose that we use in our study, and it is weight-based. So it depends on the participant's weight. Entonces la cuestión de dosificación es algo que de hecho está en proceso de investigarse, y lo que ellos utilizan es la dosis que se hizo en otro estudio y lo basan en torno al peso del participante. Am I missing anything? Okay. Yeah. So as far as a maximum dose, though, in general, I don't know the answer to that question. I don't think we know as people, and so for someone who has kidney damage, it could be toxic to their kidneys, but I don't think there are any known accounts of that. Entonces, básicamente no sabemos, no conocemos cuál es la dosis apropiada. Por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad de los riñones, podría ser peligroso, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que se tienen que calcular, pero todavía está eso en proceso. And then I also wanted to say there was someone who commented and said that we should send our participants down to Oaxaca. Oh, he invited us. Oh, okay. But I was going to say, I mean, I wish that our participants could participate in a ceremony, and I think that a ceremony would be really healing for our participants in the study. Like I mentioned in the presentation, I don't think that this use in a medical setting should replace a ceremonial setting. However, like our participants don't have money to pay for that, to pay to travel, and because they have serious medical conditions, it may not be practical for some people, but I just wanted to kind of like respond to that comment. Que quería responder a la invitación a Oaxaca, ¿no? A las ceremonias, y quería añadir que para los pacientes que participan en estas investigaciones, ella cree que sería bastante valioso para ellos tener una experiencia espiritual, sagrada, ceremonial. Sin embargo, la mayoría de ellos no tienen el recurso económico para poder hacer el viaje, y muchos están en una situación de salud muy frágil, entonces sería muy difícil para ellos emprender ese tipo de viaje. Y solo quería responder a esa invitación, ¿no?
Una respuesta a la pregunta es, pues hasta ahorita que yo sepa no hay nada mejor que los antirretrovirales para el tratamiento, y de hecho yo a las personas que tienen VIH y que no se animan a tomar tratamiento les digo, eso es el nivel cero, el nivel base de donde puedes partir más adelante, ¿no? Porque no, el virus avanza, el virus es conocido, el virus se sabe mucho de este virus, se ha estudiado muchísimo en los últimos 30 años, 20 y tantos años, y esa es una respuesta. La otra, bueno, pues me pidieron que hablara personalmente, así que simplemente lo hice. También creo que hay un buen porcentaje de personas con VIH que no lo saben o no se animan a hacerse las pruebas necesarias, y creo que el poderlo hablar públicamente es también como quitar este miedo de un tema tan difícil, y se los digo yo que viví la época más difícil, que no es la actual, así que pues espero que si a alguien le sirvió también para decir, bueno, no es el fin del mundo, se puede seguir adelante y las cosas mejoran poco a poco. Igual yo no he sabido de alguna planta o algún otro tratamiento alternativo. En algún momento escuché, de hecho vi un flyer de un curandero que está utilizando veneno de abeja para tratar VIH, pero obviamente pues eso es parte de las corrientes negacionistas de lo que es el VIH, de los tratamientos que se dan actualmente, que son completamente efectivos. Está demostrado que una persona que logra adherencia a estos tratamientos pues va a mejorar su calidad de vida, pero no es nada más reside la calidad de vida en la toma del tratamiento, sino también en la felicidad, en el estado de ánimo, que esto puede pues empatarse con el uso de sustancias que pueden ayudar a sobrellevar estas crisis de angustia, de ansiedad, del temor a lo desconocido, a lo que vendrá, porque pese a que tenemos más de 30 años de experiencia con el VIH, aún sigue persistiendo la idea de que el VIH es sinónimo de muerte, y está totalmente erróneo ya a estas alturas pensar así. Yo lo que he notado, por ejemplo, con pacientes que usan crack, que van a solicitar ayuda clínica Condesa, no hay tratamientos para poder ayudarles a ellos más allá del tratamiento que da el anexo. Bueno sería que tuvieran el vínculo a sesiones de ayahuasca, sesiones de DMT, algún viaje a Viricuta, a Peyote, porque al final de cuentas también lo que he escuchado de personas que viven con VIH y que dan asesoría como pares a otras personas de reciente diagnóstico que no saben a lo que se están enfrentando, pues el consejo es ser feliz para poder tener una buena calidad de vida. El sistema inmunológico también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el hecho de estar felices, contentos con la vida, o satisfechos, o etcétera, ¿no? Y creo que ahí reside precisamente la fortaleza de estos programas, que se pueden abrir incluso a personas que viven con VIH para mejorar esa parte de la salud mental, ¿no? Muy bien, agradecemos a todos los ponentes, les damos un aplauso para cerrar esta mesa. Y si pueden permanecer un par de minutos, va a haber un par de avisos.